Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La conversación a partir de este momento es con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, con el señor Diego O'Neill. ¿Cómo le va, O'Neill? Buen día, bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día, Jorge. Un gusto estar en contacto con ustedes. Varios temas para hablar con usted y vamos a tratar de no ocuparle mucho tiempo, pero ha sido el año 2023, digamos el primer año completo post pandemia y de alguna forma un año al que nos asomábamos en su comienzo con la incertidumbre de ver qué pasaba justamente en este tiempo con todo lo que tiene que ver con la realidad del país y básicamente con la realidad productiva, empresarial, de ocupación de mano de obra y demás. Como presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, que significa, digamos, un amplio espectro de lo que es la actividad comercial de nuestro país, en lo personal, ¿se llega al final del año 2023 como usted imaginó en el comienzo de 2023 que íbamos a llegar? Bueno, creo que en términos generales sí. Hay que ubicarse a principios de este año la sequía que estábamos atravesando y que venía desde hacía ya muchos meses para atrás, y que planteaba un escenario complicado para el año indudablemente. Y bueno, y ese es un poco lo que estamos cerrando con un crecimiento económico muy magro, por debajo del 1%, y creo que allí en la sequía está la principal explicación que afectó fundamentalmente al sector agropecuario, pero que es un sector con muchos encadenamientos hacia otro sector de actividad, el transporte, el comercio, en fin. También afectó a las empresas públicas, a la UTE y a la OCE fundamentalmente. Entonces, esa situación preveía un año complicado desde el punto de vista del crecimiento económico. Hubo sí otras cosas que fueron positivas, por ejemplo, la generación de puestos de trabajo, reduciendo la desocupación, el incremento del salario real. Esas son cosas buenas de este año, que están en el capital positivo, digamos, pero bueno, desde el punto de vista del crecimiento económico era un año que se presentaba difícil y está cerrando en un escenario efectivamente de muy bajo crecimiento. Seguramente que en el comienzo de 2023 no imaginaban ustedes los empresarios la corrida hacia la República Argentina de tantos uruguayos para comprar del otro lado del río, ¿verdad? ¿Ha sido ese un tema no solamente preocupante, sino de repente hasta sorpresivo en los cálculos de ustedes? Bueno, ha sido un tema que estuvo presente a lo largo de todo el año, ya incluso desde el año pasado, y indudablemente también está detrás de los resultados que obtuvimos. Es un tema que afectó mucho el comercio, fundamentalmente en la frontera, pero no solamente. El tema fue como penetrando en todo el territorio nacional, afectó a la industria nacional y todavía es un tema que preocupa. Parecería que las medidas del nuevo gobierno argentino van en la dirección correcta, pero va a llevar tiempo reducir esta brecha de precios, este diferencial que hace tan atractivo ir a consumir del lado argentino. Creemos que se va a ir corrigiendo, pero va a llevar tiempo, no es de un día para el otro. Se ha hablado por parte de representantes del gobierno de diferentes posibles soluciones para por lo menos controlar un poco todo lo que tiene que ver con el flujo justamente de uruguayos comprando del otro lado. Inclusive se han manejado algunas alternativas de dar prioridad, digamos, en la flexibilización que pueda haber con este tema con quienes estén económicamente con mayores dificultades. ¿Sabe de que haya avanzado ciertamente esa posibilidad de que se pueda aplicar a corto plazo? La verdad que no, el gobierno ha tomado una serie de medidas que dentro de las posibilidades es imposible correr detrás de la situación argentina. La diferencia de precios, la brecha es muy grande. En Argentina había una situación absolutamente artificial en subsidios, en el tipo de cambio, en una serie de cosas que hacían
un escenario tan diferente. Y como decía, el gobierno ha tomado medidas. Nosotros siempre hablamos de que un tema que es fundamental es el control del contrabando. En ese sentido también han habido noticias en estos días de confiscaciones y demás, pero creemos que sigue siendo un tema que hay que combatir con mucha fuerza, porque uno va a cualquier feria de Montevideo, por ejemplo, y encuentra productos ingresados al país en forma ilegal, ¿verdad? De contrabando. Así que más allá de lo que es el uruguayo que cruza a beneficiarse, digamos, de la diferencia de precios, a veces porque no tiene más remedio para llegar a fin de mes o lo que sea. Este tema del contrabando es un tema bien importante y por el que hay que dar el combate frontal. Eh, O'Neill, hace unos días usted mencionaba cierta preocupación por lo que queda de tiempo del actual gobierno y lo rápido que se está politizando todo, y de alguna forma preocupado por una posible, digamos, distracción de los temas importantes que puedan quedar de repente postergados justamente porque el clima electoral va ganando espacio. Cuéntale un poquito a los oyentes en qué fundamenta específicamente esa preocupación. Bueno, nosotros tuvimos la última asamblea del año de la Confederación de Cámaras Empresariales y fue un tema que se conversó y nos pareció oportuno compartir esa reflexión, en el sentido de que indudablemente lo electoral es importante, pero no dejar que se vayan todas las energías en esa dirección, digamos. Todavía queda mucho tiempo para las elecciones nacionales, que son en octubre y noviembre. Tenemos las internas en junio, pero bueno, el cambio de administración es en marzo de 2025, quedan 14 meses. Entonces nos pareció importante hacer una reflexión de que no adelantar los tiempos, no concentrarse exclusivamente en lo electoral, como una reflexión para todo el sistema político, ¿verdad? Porque nos parece que no es solo un tema de la administración, sino de todo el sistema político, de no adelantar los tiempos, de no centrarse demasiado en lo electoral desde ahora. Por eso que decimos, porque queda todavía mucho tiempo y hay que seguir atendiendo los temas del país, los temas de los que la gente necesita soluciones, y bueno, nos parecía oportuno hacer esa reflexión, junto con otra reflexión respecto del tono que a veces hemos visto todos, cosas que se han salido de madre, digamos, y eso nos preocupa porque es una de las fortalezas que tiene nuestro país en cuanto a la convivencia democrática, en la convivencia social, que nos posiciona internacionalmente, que nos presenta, nos prestigia como un país serio, como un país estable, como un país de convivencia social y democrática. Y bueno, nos parece que es muy importante cuidar eso, y por eso también hacíamos esa reflexión respecto del tono que hemos visto en algunos momentos que no es el adecuado y que daña ese posicionamiento del país. ¿Tuvo alguna devolución, algún comentario de alguien vinculado a la actividad política y básicamente el gobierno después de estas manifestaciones? Bueno, sí, alguna charla informal, nada formal, digamos, pero algunas conversaciones informales sí, pero bien, sí, sí, no demasiado críticos, digamos, más bien comentarios nomás. Bien. ¿Cuáles son los objetivos principales de ustedes, los empresarios del país, para el 2024? Bueno, algunas de las cosas que siguen siendo temas de ocupación, fundamentalmente la inserción internacional es uno de esos temas. Esta administración ha hecho esfuerzos en esa dirección. Algunas cosas se han logrado, pero los resultados todavía no son los deseados. El tema del Mercosur, de la dificultad para que podamos avanzar, por ejemplo, en un tratado de libre comercio con China, es un tema que preocupa también la postergación del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Y bueno, nunca se sabe si realmente se va a terminar concretando. Hay momentos en que parecería que sí. El presidente Lula le dio un impulso fuerte. Bueno, parecía que se estaba próximo. Ahora no sé bien cómo seguir el tema. Pero bueno, todo el tema de la inserción internacional es un tema muy importante para el país, un país de
nuestro tamaño, con nuestra economía, su desarrollo va de la mano con el comercio y con una inserción internacional fuerte, y bueno, ahí todavía tenemos objetivos por lograr. Como decía, se han hecho esfuerzos, pero los resultados no han sido los esperados todavía. Así que eso es un tema indudable. También el tema de los costos internos, nosotros pensamos que desde el punto de vista de lo que se llama la reforma del Estado, de reducir el peso del Estado al contribuyente en la economía en general, queda mucho por hacer, los avances han sido pocos, y bueno, ahí nos parece que es un tema importante del sector privado, seguir trabajando y seguir insistiendo con eso. Y hay naturalmente otros temas más de coyuntura, como puede ser el atraso cambiario, pero yo diría que, por ejemplo, la inserción internacional, la reforma del Estado, la modernización de la legislación laboral, que es un poco o demasiado rígida para los tiempos que corren, es algo necesario. Han habido avances, por ejemplo, este año con la negociación colectiva, que se incorporaron todas las recomendaciones de OIT, pero ahí seguimos pensando que si bien es un sistema que todos valoramos y defendemos, es necesario modernizarlo, ayornarlo, permitir algo que contemple mejor la heterogeneidad de las empresas de un sector, por su tamaño, por su localización, por su acceso al financiamiento, a los mercados, a la tecnología, y que todavía la negociación colectiva tiene algunas rigideces que también habría que modernizar. Así que creo que esos serían básicamente los temas, aunque también hay desafíos para los empresarios, como la mejora de productividad a través de la incorporación de tecnología, entre otras cosas, y también la capacitación de los trabajadores, que es algo que es muy importante también para el desarrollo económico y social. O'Neill, quiero agradecerle esta charla y aprovecho de desearle felices fiestas y un buen año 2024. Muchas gracias, Jorge, igualmente para usted, y bueno, a las órdenes para cuando entiendan conveniente conversar. Ha sido muy amable, buena jornada, hasta pronto. Igualmente, un gusto. La conversación era con el señor Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.